día, una vez conocida la diferencia entre la función pública y el concepto de funcionario, así como la importancia de la gestión administrativa en la ejecución de actividades en materia de función pública, tenemos que estudiar el sistema de administración de personal. Debemos comenzar con el estudio del funcionario y sus elementos distintivos. Luego estudiaremos los requisitos legales exigidos para el ingreso a la carrera administrativa y conocer los distintos aspectos del procedimiento administrativo concursal. Conocido el procedimiento concursal, tenemos que ubicar los principales aspectos que debe regular el sistema de administración de personal y concluiremos con el estudio de los derechos, deberes, prohibiciones e incompatibilidades. Definición de funcionario. El artículo 3 de la Ley del Estatuto de la Función Pública nos presenta una definición de funcionario bajo los siguientes términos. Funcionario o funcionaria pública será toda persona natural que en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada con carácter permanente. Partiendo de este concepto legal, se infieren los siguientes elementos. En primer lugar, que ocupe voluntariamente un puesto público en vista de una adscripción legal por nombramiento o designación. En segundo lugar, la remuneración, que es un elemento indispensable para la vinculación estatutaria. Y en tercer lugar, el desarrollo de una función permanente. Es importante para el sistema de administración de personal entender que en estos casos estamos frente a una relación jurídica en la que debe imperar la legalidad administrativa y el sometimiento al derecho, dos elementos claves dentro del derecho administrativo. Requisitos exigidos para el ingreso a la carrera administrativa. Toda persona podrá optar a un cargo en la administración pública sin más limitaciones que las dispuestas en el texto constitucional y en las leyes. En el artículo 17 de la Ley del Estatuto de la Función Pública se contemplan los requisitos exigidos en el régimen general de función pública. En primer lugar, ser venezolano. En segundo lugar, ser mayor de 18 años. En tercer lugar, tener título de educación media diversificada. Fíjense que se establece un elemento, una incorporación particular con esto. Cuarto, no estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política. En quinto lugar, no gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, salvo para ejercer cargos de alto nivel, caso en el cual deberán suspender dicha jubilación o pensión, exceptuando de estas circunstancias la jubilación o pensión proveniente del desempeño de cargos compatibles. Reunir los requisitos del cargo, cumplir con los procedimientos o con el procedimiento de ingreso, presentar declaración jurada de bienes. Ahora, es tarea de los encargados de la gestión administrativa en materia de función pública estudiar cada régimen especial, pues estos requisitos van a variar siempre de acuerdo a la naturaleza de las funciones propias de cada órgano o ente particular. El ingreso a la función pública.
Siguiendo la orientación y mandato constitucional, se debe implementar un procedimiento administrativo concursal que permita la participación en igualdad de condiciones de aquellos que posean los requisitos exigidos para desempeñar los cargos, sin discriminación de ningún tipo. Dicho procedimiento debe medir aptitudes, actitudes, competencias de los aspirantes. El concurso debe estar fundamentado en ciertos principios como el de honestidad, idoneidad, eficacia, eficiencia, transparencia y objetividad. El ingreso es distinto en los regímenes especiales por sus propias particularidades de las distintas actividades competenciales que le corresponden. Ahora, dentro del ingreso a la función pública, nosotros debemos estudiar dos aspectos puntuales: el periodo de prueba y el juramento. Entendiendo el periodo de prueba como aquel que permitirá la evaluación del ganador del concurso dentro de un lapso que no exceda de 3 meses. Superado este periodo de prueba, se procederá al ingreso del funcionario público de carrera al cargo para el cual concursó. Existen algunos supuestos o una serie de supuestos administrativos contemplados en el reglamento de la Ley de Carrera Administrativa que deben ser aplicados en esta situación jurídica. Por un lado tenemos que el periodo de prueba puede suspenderse por un permiso obligatorio. En segundo lugar, podemos observar que el superior inmediato será quien procederá a evaluar la actuación del ganador. En tercer lugar, vemos que de resultar negativa la evaluación, la autoridad correspondiente deberá retirar al ganador. De transcurrir 3 meses sin que se materialice la evaluación, el ganador será ratificado adquiriendo la condición de funcionario. En cuanto al juramento, es una formalidad para investir al funcionario en la posesión del cargo, siendo un acto formal, solemne, en la que el funcionario manifiesta su voluntad de cumplir con la legalidad administrativa y el sometimiento pleno al derecho. El sistema de administración de personal permite la materialización de la gestión administrativa en materia de función pública y comprende la planificación, el reclutamiento, selección e ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, planificación, evaluación de méritos, ascenso, traslado, transferencia, otorgamiento de comisiones de servicio, permisos, licencia, régimen disciplinario y retiro del funcionario. Dentro del sistema de administración de personal vamos a estudiar puntualmente la evaluación de desempeño y el derecho al ascenso. Por evaluación de desempeño entendemos que es la medición del desempeño laboral del funcionario, pero no puede convertirse en un acto discrecional y por lo tanto se debe garantizar la seguridad jurídica del funcionario. Ahora, ¿qué persigue esta evaluación de desempeño? No es otra cosa que la permanencia del funcionario siempre que se obtenga un resultado positivo. ¿Y para qué debe ser tomada en cuenta esta evaluación de desempeño? Para adquirir los derechos en la carrera administrativa, conceder estímulos a los empleados, participar en concursos de ascenso, formular programas de capacitación, otorgar becas y oportunidades de estudio, evaluar los procesos de selección y determinar la permanencia en el servicio. Mientras que el derecho al ascenso es un procedimiento administrativo interno para escalar posiciones en la cadena jerárquica. Al igual que la evaluación de desempeño, existe un deber legal y es aplicar el instrumento en el desarrollo
de la práctica administrativa. ¿Y qué requisitos debe cumplir este instrumento de evaluación? Ser objetivo, imparcial e integral. Los derechos de los funcionarios se encuentran vinculados con el carácter de profesionalidad de la carrera administrativa y pueden ser clasificados en derechos generales y derechos exclusivos de los funcionarios de carrera. En el capítulo 2 del título tercero de la Ley del Estatuto encontramos los derechos generales, a saber, tenemos la incorporación al cargo, la remuneración, el disfrute de vacaciones y el derecho a recibir una bonificación por ese disfrute, el derecho de percibir bonificaciones de fin de año, la prerrogativa o derecho de solicitar permisos y licencia en concordancia con lo establecido en el reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, recibir la protección del derecho a la seguridad social, recibir el disfrute de su prestación de antigüedad y la protección a la maternidad y la paternidad. Con respecto a los derechos exclusivos de los funcionarios de carrera, tenemos la estabilidad en el cargo o en el desempeño de sus funciones, el ascenso y la organización sindical. En este punto es importante formular la siguiente interrogante. El contratado en el ejercicio de la función pública tiene la prerrogativa de disfrutar los mismos derechos correspondientes al funcionario. Con relación a los deberes del funcionario, prohibiciones e incompatibilidades, vemos que esta regulación es necesaria para exigir una mejor prestación del servicio. Son las circunstancias que permiten determinar posteriormente la responsabilidad disciplinaria en el ejercicio de funciones y surgirá dentro del desarrollo de la relación jurídico-administrativa de servicio. El artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública contempla las prohibiciones y no es otra cosa que un mandamiento legal de no hacer, teniendo no solo la incidencia en la responsabilidad disciplinaria, sino extensible a supuestos de responsabilidad administrativa. En las prohibiciones observamos que el artículo 34 nos establece celebrar contratos por sí o por persona interpuesta o en representación de otros con la República, estados, municipios y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado, salvo las excepciones que establezcan las leyes, realizar propaganda, coacción pública o ostentar distintivos que los acrediten como miembros de un partido político, todo ello en el ejercicio de sus funciones, intervenir directo o indirectamente en las gestiones que realicen personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que pretendan celebrar cualquier contrato con la República, los estados, municipios y demás personas de derecho público o derecho privado estatal, y aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin que proceda la correspondiente autorización de la AN, de la Asamblea Nacional. En cuanto a las incompatibilidades, el propósito es garantizar el cumplimiento de funciones inherentes al cargo. Sin embargo, existen excepciones. Los funcionarios públicos solo podrán desempeñar más de un cargo público remunerado cuando se trate de un destino remunerado y adicional la ocupación de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. El ejercicio de estos cargos, anteriormente señalados, académicos, accidentales, asistenciales y docentes, se hará sin menoscabo del cumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la función pública.
Las situaciones administrativas se consideran como aquellas en que los funcionarios, sin perder la condición de tal, continuando en una relación de servicio con la administración, pueden temporalmente dejar de prestar un servicio activo en los puestos de la plantilla que le corresponda según el cuerpo al que pertenezca. Se puede afirmar que estas circunstancias en las que se encuentra el funcionario será en el desarrollo de su relación jurídico-administrativa funcionarial. Como situación administrativa tenemos, en primer lugar, el servicio activo, en segundo lugar, la comisión de servicio, en tercer lugar, el traslado, en cuarto lugar, la transferencia, en quinto lugar, la reincorporación al cargo luego de ocupar un cargo de libre nombramiento, en sexto lugar, los permisos y en séptimo lugar, las licencias. Es importante no solamente aplicar lo dispuesto en los artículos 70 al 77 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino complementar su aplicabilidad con lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. Ahora bien, estos supuestos de las situaciones administrativas anteriormente indicados que llegaren a ser mal conducidos generan la mayor parte de los problemas en materia de función pública y adicionalmente generan supuestos de responsabilidad administrativa, por lo que debemos ser muy cuidadosos en el apego a la legalidad y el sometimiento al derecho.